Hola hermanos, los saludo en nombre del Señor. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de estudio de Viendo a Cristo en toda la Biblia. El día de hoy continuamos con nuestro estudio del Antiguo Testamento, específicamente de los profetas menores. El día de hoy nos compete analizar a Cristo en los libros de Jonás y en los libros de Miqueas. Ya. Vamos a ver una introducción de cada libro, algunos datos importantes de cada libro, de qué se trata, pero específicamente cómo se muestra el carácter de Dios en cada libro y cómo podemos ver a Cristo anunciado o prefigurado en estos libros. De esta manera entonces, comencemos con el libro de Jonás. El libro de Jonás. En primer lugar, debemos entender que el autor es anónimo, ya no se detalla de manera específica quién lo escribió. Podría perfectamente ser un escriba contemporáneo o un poco tiempo después que vivió Jonás, pero por diversos motivos aceptamos la idea de que Jonás, como tal, escribió el mismo libro. ¿Ya? Él mismo escribió su libro con su profecía. Sobre Jonás sabemos muy poco, más que nada lo que se menciona en este mismo libro y lo que se menciona en el libro segundo de los Reyes. ¿Ya? En el libro segundo de Reyes se nos detalla que él era de Gat-Hefer, que era un pueblo que quedaba unos 5 kilómetros al norte de Nazaret, esto es en el reino del norte, en Israel. Esto es lo que sabemos de Jonás. Cosas llamativas de Jonás es que al igual que Oseas, más allá de la profecía misma, la vida del profeta es el mensaje que el Señor nos transmite a través del libro. ¿Ya? En el caso de Oseas fue con su matrimonio con una mujer adúltera, y en el caso de Jonás fue cómo el Señor lo utilizó, cómo el Señor lo perdonó por haber desobedecido y cómo finalmente el mensaje de Dios llega a Nínive. Todo a través de la vida de Jonás. ¿Ya? Entonces, la profecía como tal tiene un énfasis, pero casi todo se va desarrollando a través de las vicisitudes que fue viviendo Jonás. Eso es lo llamativo de este libro. ¿En qué contexto vivió Jonás? En algún momento su ministerio fue entre el 800 y el 700 antes de Cristo. Lo podemos ubicar entonces en el reinado del rey Jeroboam II. ¿Por qué es importante ubicarlo en esto? Por dos temas. En primer lugar, por la relación con Asiria, que lo vamos a ver más adelante, y también porque fue contemporáneo de los profetas Amós y Oseas. Pero tanto Amós como Oseas predicaron en el pueblo mismo, en el reino de Israel. No así Jonás, que fue enviado hacia afuera, hacia un pueblo gentil. En este contexto, como les decía, gozaba el pueblo de Israel, el norte, el reino del norte, de una estabilidad somera. A diferencia de los reyes anteriores de Jeroboam II se volvió a Dios, y, entre comillas, y permitió la benevolencia del Señor. Pero esta era solamente aparente, seguía podrida esta nación a nivel de nobles, a nivel de los sacerdotes, el rey mismo y la gente en general. Por eso finalmente cayó el castigo de Dios sobre el pueblo de Israel, el reino del norte. De hecho, nunca más volvió a conformarse el reino del norte. En este contexto, Jeroboam II mantenía a la nación en una pugna constante con el imperio asirio, cuya capital era Nínive, el mismo imperio que más tarde los invadiría y se los llevaría cautivos, se los llevaría al exilio. La frontera de Israel con Asiria siempre estaba en constante lucha. De hecho, Jeroboam, debido a esta benevolencia del Señor, debido a cómo el reinado de Jeroboam II, el reino del norte tuvo riquezas y tuvo estabilidad, permitió que la frontera de Israel fuese más al norte, más allá de lo que era con Asiria. Entonces, como que recuperó terreno Israel, lo que siempre mantenía a los sectores fronterizos en mucha constante problemas entre los asirios y los israelitas. De aquí que Jonás se resistiera con tantas ganas a poder predicar en Nínive, debido a esta relación tan tensa entre un pueblo y el otro.
Jonás no quería ir. Ese era el problema con Asiria. A esto se debe de que Jonás no quisiera ir. Temas principales que encontramos en este libro. En primer lugar, el arrepentimiento. Cómo el Señor es amplio para perdonar, pero exige el arrepentimiento, un arrepentimiento de corazón. El tema como tal del arrepentimiento es muy importante para los israelitas. De aquí que el libro de Jonás se lea en el día de la expiación. ¿Ya? En Yom Kippur se hace memoria del libro de Jonás, porque el Señor manifiesta su perdón a través del arrepentimiento genuino de corazón. Lo vemos en el caso de Jonás, cuando se arrepintió de haber desobedecido a Dios y Dios lo perdonó. Y también lo vemos en el caso del pueblo de Nínive, que la ciudad de Nínive se arrepintió y el Señor los perdonó. Entonces el arrepentimiento, tanto en Jonás como en la ciudad grande de Nínive, es un tema muy importante en este libro. En segundo lugar, es cómo el Señor enfatiza una profecía, perdón, y el Señor no la cumple. No porque haya mentido, sino porque siempre la profecía está sujeta a condiciones que el mismo Señor pone. Entonces, en este caso, Él envía a Jonás diciendo que profetice destrucción sobre Nínive siempre y cuando no se arrepientan. Entonces, como se arrepienten, la profecía no se cumple. Este dilema, por así decirlo, aparente, causa dudas, sobre todo en Jonás, porque dice, yo no quería profetizar porque tú eres amplio para perdonar y muy misericordioso. Porque Jonás profetizó destrucción, pero debido al arrepentimiento el Señor es amplio en misericordia. ¿Ya? Entonces, este no cumplimiento de profecías, muchas ocasiones, como en este caso, va de la mano con el arrepentimiento. En tercer lugar, como gran tema que encontramos en este libro, hallamos la relación de los judíos con los gentiles. Obviamente, un libro, una profecía, un profeta que es enviado a los gentiles. El ministerio de Jonás fue principalmente, más no todo, pero principalmente en el pueblo gentil de Asiria, en Nínive específicamente. Y los judíos consideraban que esto no correspondía, que no estaba bien. Con el desarrollo de los años fueron perdiendo la noción del pacto de Dios y consideraban muy celosos, creyendo que era exclusivo de ellos. Entonces, cuando Jonás va para allá y cuando hay registro entre sus profetas, de un profeta que su ministerio lo desarrolla en un pueblo gentil, los judíos se vieron forzados a entender lo equivocados que estaban, que el Señor igual toma de los gentiles pueblo para ellos. Y en cuarto lugar, vemos el caso de la justicia divina y la misericordia, lo que se le llama comúnmente la teodicea o el problema del mal, cómo el Señor permite que exista el mal y aún así es misericordioso. Él es todo amor, pero permite la existencia del mal. El Señor exige justicia, el Señor derrama su justicia cuando la quiere derramar y cuando quiere se abstiene y aplica, derrama su misericordia inmerecida. Nosotros justamente merecemos castigo, pero inmerecidamente recibimos misericordia. Este aparente dilema que se basa en la soberanía y la sabiduría de Dios, también lo encontramos en el libro de Jonás. Cómo Jonás desobedece a Dios, se arranca y Dios lo perdona, pero luego Jonás obedece a Dios y Dios lo reprende, por la actitud de Jonás luego de que él perdona a Nínive. Cómo el Señor ve un pueblo gentil, Nínive, pueblo pecador, que de hecho más tarde el imperio asirio sería herramienta de Dios para castigar a Israel, y aún así, producto del arrepentimiento que él puso en sus corazones, el Señor lo perdona. Entonces, el desarrollo de la justicia de Dios y la misericordia, como dos complementos, pero muchas veces que nos cuesta comprender cómo se alinean entre ambos, lo encontramos en el libro de Jonás. Un bosquejo general del libro, la historia la sabemos de memoria, desde los más pequeños hasta los más grandes, pero igual desarrollemos un poco un bosquejo general de este libro. En primer lugar, podemos dividir a Jonás desobediente, pero rescatado. Y en segundo lugar, lo que ya les mencionaba antes, Jonás obediente y reprendido. En esta primera sección, Jonás es desobediente, pese a eso es rescatado. El Señor envía a Jonás. Luego el profeta huye del Señor, pero el Señor persigue a Jonás con la tempestad. Una vez en el mar, el Señor preserva a Jonás. Distinto a lo que muchas veces podemos entender, la ballena no fue un castigo, la ballena fue una bendición. Recordemos que producto de la tempestad, Jonás lo pide ser tirado al mar. Y el Señor envía un gran pez y lo conserva durante 3 días para finalmente dejarlo en la playa. Entonces el Señor preserva a través de la ballena a Jonás. Y
hermoso capítulo. Jonás, desde dentro de la ballena, compone dentro de este libro una sección que es poética, que es la oración de Jonás dentro del gran pez. Finalmente es liberado. Debido al arrepentimiento de Jonás, obedece a la voluntad del Señor, pero finalmente es reprendido. El Señor vuelve a enviar por segunda vez a Jonás, ya lo envía a Nínive. Jonás responde obedientemente y predica en Nínive. Nínive se arrepiente, de hecho por mandato del rey se arrepiente toda la nación y es liberada, es salvada del castigo. Y Jonás se enoja, Jonás se molesta por cómo el Señor era compasivo, cómo Él lo utilizó para predicar y que finalmente se arrepienta. Y el Señor le demuestra de que es su amor, como dice el Nuevo Testamento, que Él quiere que procedan todos a salvación. ¿Ya? De ahí el dilema de la voluntad decretiva del Señor y la voluntad permisiva. Él justamente nos debe castigar por justicia, porque su justicia lo exige, pero no su voluntad como tal de que todos se pierdan, sino que procedan a arrepentimiento, que se arrepientan. Y él le demuestra esto a Jonás a través de la calabacera, de esta planta que crece para darle sombra y que después desapareció. Le dice a Jonás, ¿por qué te molesta tanto si tú no hiciste nada para que creciera esta planta? Imagínate yo, hablando de Dios, que yo vi desde el vientre de sus madres, desde la eternidad, a estas personas que habitan en Nínive, yo las creé, las formé. ¿Cómo no quisiera yo que se arrepientan si son mis criaturas? Esa es la lección del amor divino con la que concluye el libro de Jonás. Un hermoso libro, un libro cortísimo, pero un hermoso libro cargado del carácter de Dios. De esta forma, entonces, ¿cómo se nos manifiesta el carácter de Dios en Jonás? ¿Cuál es la teología que podemos descubrir en el libro de Jonás? Como ya lo hemos visto en varios otros profetas menores, sobre todo, pero los mayores también, la soberanía universal de Dios. Y esta palabra es súper importante porque su soberanía no se restringe. Su soberanía no es en una sola sección, no es en algún momento, no es solamente en el Antiguo Testamento, no es bajo ciertas condiciones. Su soberanía es universal, trasciende los tiempos, trasciende los espacios, trasciende la voluntad del hombre, etcétera, etcétera. ¿Cómo específicamente vemos la soberanía de Dios? De una manera bien simple, veámoslo. En primer lugar, Dios es soberano sobre su gente. Él utiliza a Jonás como quiere. ¿Ya? Él utiliza a sus profetas y a su gente como quiere. De esta forma, Él es soberano sobre todo su pueblo. Él exige obediencia a su pueblo y Él hace lo que quiere con su pueblo. No solo esto, sino que como ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, como con Babilonia, con los egipcios y también con los asirios, Él es soberano sobre todas las naciones. Recordemos que cuando estaban en el barco, Jonás, ellos eran de otras naciones, de hecho adoraban a otros dioses. Y el Señor infunde en sus corazones arrepentimiento y ellos lo reconocen como el único soberano Dios, aún siendo de otra nación, porque Él no se restringe solamente a su pueblo, sino que el Señor es rey, Cristo como tal, es rey sobre todas las naciones. ¿Ya? De esta forma, Él también es rey de reyes y señor de señores. Entonces, Él está sobre los reyes y ciudadanos. El rey de Nínive era solamente un vasallo de Dios, que es el rey de reyes. ¿Ya? Entonces, Él es soberano también sobre todos los reyesitos, sobre todos los ciudadanos, niños, adultos, jóvenes, etc. En el libro de Jonás también vemos su soberanía universal porque Él es soberano sobre los animales. Él toma una ballena, un gran pez, la manda a hacer lo que Él indica. Exactamente lo que Él indica, el gran pez va y lo hace. Él es soberano sobre todas las cosas. Él es soberano sobre las plantas. Él es soberano sobre la creación inanimada inclusive. Él hace crecer una planta y la destruye como le place. Cuanto más, como en el Nuevo Testamento, lo vemos los apóstoles asustados porque estaban en la tempestad y Cristo se para y reprende al mar y al viento. Dios también es soberano sobre las fuerzas de la naturaleza. La tempestad en el mar que somete a Jonás a lanzarse al agua es enviada por Dios. Él maneja los tiempos, él maneja la naturaleza, él maneja el viento y el mar. Las olas obedecen a la voz de Dios. Entonces, en este pequeño libro encontramos su soberanía en todo su esplendor, sobre su gente, su pueblo, todas las naciones, reyes y ciudadanos, sobre los animales, las plantas, la fuerza de la naturaleza y un largo, larguísimo, etcétera. Entonces, en el libro de Jonás, el carácter de Dios se muestra en su esplendor en cuanto a su soberanía. De esta forma llegamos entonces a cómo vemos a Cristo
en el libro de Jonás. La figura que podemos ver de Cristo en este libro es Jesús, nuestro Dios misionero. Un Dios práctico, un Dios activo que predica el Evangelio, que ofrece salvación a todas las naciones, a su pueblo escogido de todas las naciones. Jonás 2:7, la oración de Jonás en el vientre de la ballena. Cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová, y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Sobre Cristo en el libro de Jonás, tenemos una ventaja para poder ver a Cristo en el libro de Jonás, porque Cristo mismo no se refirieron a él, sino que Cristo mismo se refirió al libro de Jonás apuntándose a él mismo. Mateo 12. Algunos versículos de este capítulo dicen: entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él le respondió y les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal. Más señal no les será dada, sino la señal de Jonás profeta. O sea, los fariseos le piden a Cristo y le dicen: muéstranos una señal de que tú eres Dios mismo, tú eres el Verbo encarnado. Y él le dice: no les voy a dar ninguna señal más de la que ya tienen, la señal de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué les dice Cristo aquí a los fariseos? No les voy a dar ninguna señal, la señal que la tuvieron, que era Jonás. Yo estaba prefigurado en Jonás. Lo que vivió Jonás era simplemente un misterio que se revela en mí. Lo que vivió Jonás era una sombra cuya sustancia soy yo. Se apuntó directamente a Cristo y se los explicó. Los 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, él les dijo: yo voy a estar muerto 3 días y 3 noches y luego voy a resucitar, como resucitó, entre comillas, Jonás. Y de esta forma les dice: los hombres de Nínive, por el ejemplo de Nínive, ustedes serán juzgados con mayor reprensión. El Señor ya tenía palabras similares contra Corazín, cuando les dice: ay de ti, Corazín, porque estos otros pueblos, si hubiesen sido hechas las señales que en ti se hicieron, se hubiesen arrepentido. Pero tú viviste estas señales, viste mis milagros, viste mi predicación, y aún así no te arrepientes. Tu castigo va a ser más severo que ellos. De esta misma forma le dice a los fariseos: los de Nínive tuvieron a Jonás y se arrepintieron. Pero ustedes tienen a alguien mucho mayor que Jonás, que soy yo, Dios mismo, y aún así no se arrepienten. Entonces, Nínive es un ejemplo de la condenación terrible que van a vivir ustedes, porque ellos, teniendo solamente a Jonás, se arrepintieron, y ustedes tienen que tienen a Dios mismo, no se arrepienten. Así Cristo nos hace la tarea y nos entrega masticado, como lo podemos ver en el libro de Jonás. Porque ambos predicaron un mensaje de arrepentimiento. Muchas veces confundimos el mensaje de Cristo y sentimos que Cristo nos entrega un mensaje, entregó en su momento un mensaje de justicia social, de asistir a los pobres, de humildad, de revolución política, etc. Y muchas de estas cosas pueden ser ciertas, pero simplemente eran un testimonio, las obras de las que hablaba Santiago, el apóstol Jacobo. Pero la razón de su mensaje no era este. El Evangelio es el arrepentimiento. En Marcos 1 encontramos que después de que Juan el Bautista fue encarcelado, el Señor vino a Galilea y predicó el Evangelio del Reino de Dios. ¿Y qué era el Evangelio del Reino de Dios? Diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creed el Evangelio. Este es el mensaje de arrepentimiento. Jonás llega a Nínive y les dice: el Señor va a destruir Nínive, arrepiéntanse, punto. Cristo llega y dice: el reino de Dios está cerca, o sea, me he manifestado. El verbo se ha manifestado, arrepiéntanse de sus pecados y crean en mí. Ambos, Jonás y Cristo, predicaron un mensaje de arrepentimiento. Ambos reaparecieron vivos luego de 3 días. Jonás, que obviamente lo daban por muerto, aparece en una playa, y Cristo, que la gente que no creía en él lo daba por muerto, resucita el 3er día. Ambos predicaron salvación a gentiles arrepentidos y condenación a judíos malvados. Porque el mensaje de salvación es locura para los que se pierden, pero es potencia de Dios para salvación. El Evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego, a los gentiles. Entonces, ambos predicaron un mensaje que para los gentiles o judíos que se arrepientan es salvación, pero los gentiles o judíos malos que no se arrepienten es condenación. ¿Ya? Y en último lugar, ambos ofrecieron su vida para salvar a otros. Obviamente, el alcance en Cristo Jesús es infinitamente más grande, porque Él murió por todo su pueblo. En cambio, Jonás se ofreció para aplacar la ira de Dios sobre los eh, marineros que iban en el mar. Cuando le dicen, no, tranquilo, no echen más suerte, soy yo, échenme al mar. Entonces también aquí vemos prefigurado a Cristo en la figura de Jonás. Continuamos ahora con el libro de Miqueas, el libro que le continúa el profeta menor de Miqueas. El autor, al igual que con Jonás y con muchos, o la mayoría de los profetas, el libro es anónimo. Podría ser un contemporáneo de Miqueas, algún escriba, pero por diversas pruebas internas nos adherimos al consenso de que Miqueas escribió su propio libro. El mismo libro se nos detalla que Miqueas era de Moreset. Moreset queda a unos 35 kilómetros al sur de Jerusalén. Por ende, su predicación en Jerusalén fue bajo las condiciones de un forastero, de un foráneo. Él no era nativo de Jerusalén. En su predicación, él fue contemporáneo de Isaías, ambos en Jerusalén, ambos con un mensaje relativamente similar, con muchas diferencias, en la misma época. ¿En qué contexto se desarrolló el ministerio de Miqueas? Pasó por 3 reyes, comenzando con el rey Jotam hasta el rey Ezequías. Por lo menos su ministerio duró unos 20 años, probablemente pudo haber llegado a los 50 años. ¿En qué situación estaba Judá? Recordemos, rememoremos el libro de Isaías. Isaías tenía una profecía para Judá, el reino de Judá donde él vivía, pero también tenía una profecía para Israel. De hecho, Isaías vio cumplida su profecía contra Israel. Dice, oigan, en Judá arrepiéntanse porque eso no les va a venir el mismo castigo que les va a venir a Israel en el norte. Y se cumple finalmente. Eso dijo Isaías. Y se cumplió. Los asirios invadieron Samaria y cayó Samaria, la capital de Israel. Miqueas predica lo mismo. Miqueas predica contra también Israel y la caída sobre los asirios. Y también predica contra Judá. Y finalmente, por misericordia del Señor, se salvan. Los asirios invaden Judá, invaden Jerusalén, pero la rodean solamente, nunca logran penetrar las murallas. Entonces Judá se salva por la misericordia de Dios. En este contexto se desarrolla el ministerio de Miqueas. ¿Cuáles son los temas principales? Súper relevante el libro de Miqueas. Primer tema, que lo vemos desarrollado prácticamente en todos los libros de los profetas, es el ciclo de juicio y restauración. Juicio y restauración. El Señor derrama su justicia sobre su pueblo, pero el Señor guarda un remanente. Él lo restaura. ¿A qué se debe este juicio? Segundo tema que encontramos en Miqueas, debido a los pecados del pueblo. Y Miqueas los desarrolla. Los dos primeros que menciona son la idolatría y la hechicería. Pero el tercer tema es el pecado más grande que desarrolla Miqueas en esto, que es la injusticia social. Cómo los ricos, avariciosos, abarcaban riquezas oprimiendo a los pobres. El gran tema que desarrolla el libro de Miqueas en cuanto a lo humano, el pecado humano, es contra la avaricia y la opresión de los más débiles. El mismo libro de Miqueas nos señala engaños y tratos fraudulentos, comerciantes y gobernantes injustos que abusaban de su posición por sobre los más pobres, cómo los más ricos acaparaban tierra, las obtenían de maneras legales, pero eran avaros, abarcaban, despreciando la justicia. Recordemos que el Señor había dado por heredad a su pueblo las tierras, a todo su pueblo, pero los más ricos querían tenerlas. Abusaban de los pobres, comprándoselas a un precio horrible, se las quitaban y querían más y más y más. Y Miqueas se escribe contra esto. Bosquejo general del libro. En el libro de Miqueas encontramos 19 profecías repartidas en 3 ciclos, lo que les mencionaba ante el ciclo de juicio y salvación. 3 grandes ciclos, 3 grandes secciones en este libro. Viene un juicio, serán juzgados, pero finalmente serán salvados.
Así sería el libro. 19 profecías en 3 secciones principales. En primer lugar, el primer ciclo, sobre juicio y liberación. Miqueas predica el juicio sobre Samaria, o sea, sobre Israel, el reino del norte, y también sobre Judá, el reino del sur. Y ya aquí comienza con su sentencia de Dios hacia los propietarios codiciosos de muchas tierras, desarrollando el pecado de la injusticia social. También juzga de esta manera a los falsos profetas, el juicio de Dios sobre los falsos profetas, pero finaliza este primer ciclo con la promesa del Señor que guardará un remanente y será finalmente restaurado. En segundo lugar, encontramos el ciclo de degradación y exaltación. ¿Ya? El pueblo se degrada debido a su pecado, pero finalmente es exaltado por la misericordia de Dios. Se condena a los malos gobernantes que permiten la injusticia y también a los falsos profetas. Un gobierno político y gobierno religioso que se ha degradado, se ha pervertido. De esta manera se promete, se profetiza la destrucción de Sión, que vemos más adelante con Jeremías, de Jerusalén, pero que finalmente será restaurada. La Jerusalén será restaurada no solamente de una manera física, sino de una manera eterna en el trono de David de Cristo. Y el tercer ciclo de esperanza en la oscuridad. El Señor acusa al pueblo, el Señor contempla el cumplimiento de sus maldiciones, recuerda el profeta Miqueas cómo cuando el Señor estableció su pacto con su pueblo, prometió maldiciones si es que ellos no lo cumplían. Un lamento generalizado por cómo la nación se ha corrompido y desintegrado, ya concluyendo la profecía del libro completo. Y finalmente un himno de victoria, una sección poética dentro de este libro de manera especialmente lírica, ¿ya? Por eso le llama un himno. Este es el libro de Miqueas. ¿Cómo vemos el carácter de Dios en este libro? ¿Cuál es la teología que encontramos en Miqueas? En primer lugar, como ya lo hemos visto muchísimas veces, la soberanía de Dios. El Señor hace y deshace a su arbitrio y su voluntad porque Él es omnisciente y omnipresente. Él lo sabe, lo conoce todo. Él es eternamente sabio. En segundo lugar, vemos el carácter de Dios desarrollado en su juicio y misericordia. Ya que Él es soberano sobre todas las cosas, Él juzga con su perfecta justicia y se abstiene de aplicar su justicia sobre el que Él quiere, aplicando misericordia, porque Él es soberano. Como decía Pablo, no somos nadie para contender con Dios y sus decisiones. Miqueas nos muestra esto en su libro. Y en consecuencia de esto, algo más práctico, también vemos que como Dios es justo y misericordioso, Él exige justicia y misericordia de nosotros. El Señor es santo, es perfecto, y exige santidad y perfección de nosotros. Debemos ser santos porque Él es santo. Si Él es justo y misericordioso, Él exige que seamos justos y misericordiosos. Que abracemos la justicia y abracemos la misericordia. En Miqueas 2 encontramos esto. Dice, ay de los que aún acostados hacen planes inicuos y maquinan el mal, y en cuanto amanece los ejecutan, porque tienen el poder en la mano. O sea, Miqueas acusa a los poderosos, a los ricos, diciendo, hay de ellos que en vez de ocupar su mente con ser benevolentes, ser misericordiosos y justos, simplemente piensan cómo enriquecerse a ellos mismos, cómo hacen planes que finalmente son maliciosos, son egoístas, y peor aún, cuando se levantan ya son capaces de aplicar este poder, porque son poderosos, tienen influencia, tienen dinero. Miqueas continúa este capítulo desarrollando esto, dice, codician las propiedades de otros y se las quitan, codician casas y las toman, oprimen al hombre y a su familia, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho el Señor. Ya he pensado lanzar contra esta familia una calamidad de la cual no saldrán bien parados, no volverán a andar erguidos porque este tiempo será malo. Cuando llegue el momento, su mal será proverbial, y como lamento les cantará esta endecha. Hemos sido destruidos por completo. Dios ha cambiado la suerte de nuestro pueblo, nos ha quitado nuestros campos, se los ha dado a otros en propiedad. El Señor condena que su pueblo no sea justo y no sea misericordioso, porque Él es justo y misericordioso y lo exige de su pueblo. Y los castiga, les promete un castigo. De hecho, recordemos más adelante con Daniel y Ezequiel, a quienes se llevaron en primer lugar al exilio en Babilonia.
a los más ricos, a los nobles. De aquí que digan, hemos sido destruidos, nos han quitado nuestros campos y se los han dado a otros por propiedad, porque los babilonios tomaron sus campos, tomaron sus propiedades. De hecho, los samaritanos también habitaron Jerusalén una vez que Babilonia los invadió, e inclusive pueblos cercanos tomaron estas propiedades. O sea, tanto acapararon para ellos, tan avariciosamente abusaron de los pobres para tener más tierras, y finalmente el Señor se los quitó. Vemos el cumplimiento de esto más adelante, históricamente. De esta forma llegamos a el sentido de nuestro estudio, el libro de Miqueas, Cristo en el libro de Miqueas. ¿Cómo hemos prefigurado a Cristo en este libro? Como nuestro rey compasivo. Esta dualidad de que pese a que es nuestro rey soberano, a diferencia de los reyes terrenales y los gobernantes terrenales, Él es compasivo. Él no es avaricioso. No por ser rey nos oprime a su arbitrio y nos oprime simplemente por vanidad. Él es compasivo y misericordioso. Nos da lo que no merecemos. Nos da el sustento diario y nos bendice de formas que no merecemos en ningún caso. Famoso versículo de Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pide de ti Jehová. Solamente hacer juicio, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Tres cosas que debemos hacer como cristianos. Humillarnos, ser humilde delante de Dios. Reconocer que su voluntad es perfecta y que debemos andar según sus estatutos. De esta manera ser justos y misericordiosos. Vivir en justicia, ser justos con los demás, pero amar ser misericordiosos, como la parábola del siervo malvado, que el rey le perdonó tanto y que luego él fue incapaz de perdonar una pequeña deuda a un trabajador. Debemos amar misericordia. ¿Cómo vemos a Cristo en este libro? Como nuestro rey compasivo. Famosísima profecía en el libro de Miqueas, cuando se refiere a Belén, Efrata. Capítulo 5, versículo 2. Mas tú, Betlén Efrata, pequeña para ser los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. El Señor dice a través de la profecía de Miqueas, pequeñita ciudad, entre todo, no tienes ninguna relevancia, pero de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, el que será el rey sobre todo su pueblo, sobre todas las naciones. Y su comienzo es desde la eternidad. Belén Efrata, ¿qué significa Belén? Casa de pan. Y Efrata, fructífera. O sea, le dice, pero tú, pequeñita ciudad, pero que eres tan fructífera, de ti sale tanto. De ahí fue la tierra de David. De ahí Samuel conoció a Isaí y a todos sus hijos, y donde se escogió Dios a David, el rey. Por eso el Señor se refiere a través de Miqueas a esta Belén, esta casa de pan tan fructífera. De ti me saldrá el Señor en Israel. ¿Y de dónde comenzó este Señor? De aquí que no es una profecía que se pueda aplicar a cualquier persona, sino que es Dios mismo. Porque dice, sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Una expresión que podemos traducir perfectamente como desde la eternidad. De hecho, esta misma expresión en el libro de Habacuc, capítulo 1, se traduce como desde la eternidad, desde los días del siglo, desde el principio, desde la eternidad. O sea, este Señor en Israel, que nacerá en Belén Efrata, es desde la eternidad. El eterno Hijo de Dios, Cristo mismo. ¿Cómo vemos a Cristo en el libro de Miqueas? En segundo y último lugar, no solamente en esta profecía que también conocemos de Belén Efrata, sino que también la compasión al prójimo. Mateo 25. Algunas cosas importantes que debemos desarrollar en este capítulo. El Señor está predicando y está hablando sobre su pueblo y los que no son su pueblo. Está hablando sobre las ovejas y los cabritos. Las ovejas son su pueblo y los cabritos no lo son. Esto se está distinguiendo las características de uno y otro. Y les dice, apartados de mí, obradores de maldad, jamás os conocí. Esa famosa sección, esa predicación que todos hemos escuchado más de alguna vez. Y caracterizando a los cabritos, a los que no son su pueblo, les dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui huésped y no me recogisteis. Desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces también ellos le responderán a este pueblo condenado, los que no son sus hijos, en el juicio final, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, huésped o desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? Y entonces le responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Características de sus ovejas, de su pueblo: misericordiosos, compasivos, hospedadores. Características de los cabritos, que no son su pueblo, es que son avariciosos, son codiciosos, son egoístas. Tanto así que el Señor dice, como si me lo hubiesen hecho a mí mismo, es si con uno de estos pequeñitos, uno de estos desvalidos, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, en el fondo cualquier sección desvalida, los pobres, las personas minusválidas, personas que tienen menos posibilidades que nosotros, personas que tienen necesidad. De aquí la característica principal de su pueblo, o sea, misericordiosos. Porque perfectamente podemos alegar, cada uno tiene lo que se merece. Ser misericordiosos es ser capaz de sentir compasión y dar a alguien, aun cuando podamos sentir que no lo merece, pero por amor hacerlo, por nuestro prójimo. Cristo así lo vivió. Y como ejemplo para su pueblo les dijo: háganlo con los desvalidos, como si me lo hicieran a mí. El apóstol Juan, presenciando esto más adelante, escribe en su primera carta, capítulo 3: más el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en obra y en verdad. Cristo mismo, con su ejemplo, predicó el arrepentimiento siendo compasivo, abnegándose totalmente. Sus necesidades las dejaba en segundo lugar. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo y se hizo siervo. Y nosotros, con total descaro, con lo poco que el Señor nos ha dado, sentimos que nos pertenece y que no se lo debemos dar al resto porque es nuestro. Dios mismo, Cristo mismo, Dios encarnado en su ejemplo, nos presentó y nos dijo: yo no soy así. Yo, siendo Dios mismo, me desprendí de todo por amor a ustedes. Ustedes deben hacer lo mismo. Porque si cierran sus corazones, si no son misericordiosos, no son mis hijos. Encontramos lo mismo predicado por Pablo, por Pedro, por Jacobo, cuando tan enfático que dijo: si tuvieran fe y no tienen obras, su fe es muerta. Y también con Juan. La misericordia que exige Dios de nosotros, que en Miqueas es condenada cuando no hay compasión, cuando hay injusticia. Dios mismo, encarnado en Cristo, Cristo mismo, nos demuestra y nos predica inclusive a través de Juan que debe ser una característica del cristiano. Se prefigura a Cristo en el libro de Miqueas. La compasión que Dios exige de nosotros es una compasión que Dios mismo nos demostró en Cristo encarnado. Así vemos a Cristo en los libros de Jonás y de Miqueas. En el libro de Jonás encontramos a un Dios, a Cristo práctico, Cristo a los gentiles, Cristo que pone a su pueblo antes que él mismo, que pone a su vida en rescate por muchos, un Dios misionero. Y en el libro de Miqueas vemos a Cristo como nuestro rey compasivo, que pese a ser rey, que pese a ser soberano, tener todo el poder, es compasivo. Y baja a nosotros, y come con nosotros, y sufre con nosotros. Y producto de su muerte podemos ser salvos. Porque pese a ser rey, tuvo compasión de nosotros. Que el Señor les bendiga. Espero que este estudio sea de provecho para nuestras vidas espirituales. Pidámosle al Señor en oración que nos muestre a través del profeta Jonás y de Miqueas el carácter de Cristo, para que nosotros crezcamos, para que el Señor cada día moldee nuestros caracteres más y más como el de su Hijo Jesucristo. Que el Señor les bendiga.